Ahora sí. Y bueno, les decía que la presentación está dividida en 3 partes: las recomendaciones para el seminario, las recomendaciones para los informes de laboratorio y las recomendaciones para las presentaciones de los laboratorios. Los seminarios son individuales, mientras que las otras 2 instancias son grupales, en grupos de A3. Y les decía que voy a ir deteniéndome en cada una de las secciones para indicarles, o sea, para ver si alguien tiene preguntas al respecto. Partamos por las recomendaciones al seminario, que son las que vienen más pronto, y que esta presentación tiene como objetivo más que nada decirles qué es lo que nosotros esperamos que está incluido en cada una de sus presentaciones. Y no me está cambiando la diapo. Ahí sí. Entonces, para la presentación del seminario, el contenido es básicamente una portada, fundamento, metodología, comparación a otras técnicas, un artículo ejemplo, conclusión y referencias. La duración máxima de la presentación se espera que sean 10 minutos de exposición y va a haber un espacio de 5 minutos para preguntas. Respecto a la portada, lo único que esperamos ahí es que indiquen claramente el nombre de la técnica y el nombre del estudiante expositor para que nosotros sepamos claramente, podamos identificarlo. Pueden ser completamente creativos en el estilo que quieran. En cuanto a fundamento, lo primero que deben dejar claro en una diapositiva es para qué sirve la técnica, cuál es el objetivo de la técnica que están explicando. Mientras que en metodología, esperamos que ustedes se enfoquen en cómo funciona la técnica, si es que existen equipos o instrumentos necesarios para desarrollarla, y cuáles son los pasos para desarrollarla, y algunas consideraciones experimentales, quiere decir, no sé, el tipo de tejido que debe utilizarse, o qué tipo de controles negativos se tienen que hacer en la técnica en específico, y esperamos que sea un máximo de 2 diapositivas. Respecto a comparación con otras técnicas, lo que esperamos nosotros es que nos expliquen si existe otra técnica con el mismo objetivo, y dar a entender ventajas y desventajas con respecto a la que se presenta. Obviamente sin entrar con mucha especificidad en la otra técnica. Más que nada para comparar y decir por qué es mejor esta, o por qué se usa esta en ciertas situaciones y esta otra no. Respecto al artículo ejemplo, lo que nosotros esperamos acá es que ustedes escojan un artículo en el que se utilice la técnica que están explicando, indicando claramente el nombre del trabajo de investigación, los autores y revistas, y el objetivo del estudio en el cual está marcada esta técnica. Dentro de ese artículo, ustedes deben escoger una figura representativa del artículo donde se utiliza la técnica, e indicar la relevancia de la técnica dentro de la investigación. Y finalmente también indicar la conclusión de la figura que están presentando, y el trabajo mismo presentado. Lo que nos interesa más en esta parte es que ustedes dejen claro que la técnica fue relevante para el trabajo de investigación. Muchas veces puede ser una parte de la investigación que ustedes están presentando, o puede ser toda la investigación que está, no sé, por ejemplo, el artículo que están explicando tiene que ver con optimizar una técnica o cambiar algunos parámetros de algo. Respecto a la conclusión, aquí lo que esperamos nosotros es que ustedes entreguen breves conclusiones respecto a su perspectiva, respecto a la utilidad o uso de la técnica, y si es posible, indicar proyecciones del uso de la técnica. Quiere decir, no sé, el estado del arte de la técnica, si ha mejorado, si va a mejorar en el futuro, o hay otras técnicas que están reemplazándola, por ejemplo. Y finalmente también deben haber una diapositiva que indique las referencias. En general, en casi todas estas secciones nosotros esperamos un máximo de diapositivas, porque recuerden que son hartos estudiantes y tenemos que ser súper eficientes con el uso del tiempo. Además, en casi todas las instancias que se enfrenten ustedes en el futuro, ya sea en congreso, en seminario, lo que sea, van a estar exigiéndole este tipo de adecuarse a ciertos tiempos. Así que más que nada, por eso viene el máximo que se indica en cada una de las secciones. No sé si alguien tiene una pregunta respecto a los seminarios. Si ya vieron, ya también, bueno, si alguien... Sí. Martín pregunta, sigo sin entender qué es el estado del arte. ¿El estado del arte es una técnica? Sí. Me imagino. Sí. El estado del arte es, en la actualidad, qué se espera respecto a la técnica, o con qué están las proyecciones de esta técnica, en qué se está utilizando, qué investigaciones están haciendo al respecto para mejorarla, o para mejorar, no sé, por ejemplo, algunas debilidades de la técnica.
Más que nada es contemporáneamente qué está pasando con la técnica. ¿Es como un review? No creo que, o sea, no creo que tengan tanto tiempo como para hacer un review de una técnica en particular, pero sí nos interesa que hagan énfasis en qué se está utilizando en la actualidad la técnica. Ya. ¿Ya? No queremos que nos hagan una revisión histórica de la técnica, pero sí por qué es relevante en la actualidad o por qué no es relevante en la actualidad la técnica. Ya. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Si lo... Yo tengo una pregunta respecto del artículo de ejemplo. Dime. ¿Esto como que tiene que ser un artículo así como experimental exclusivamente o puede ser No. un... ya, Bueno, porque a mí me tocó presentar el próximo miércoles ¿Mm? y encontré como lo que más me ha servido como para orientarme en la técnica ha sido como una tesis doctoral. No sé si se Ya. podría usar eso. yo creo que... Pero, ¿qué técnica te tocó? Afinidad. producción de proteínas en líneas celulares. Ah, en línea celular. Bueno, una tesis es una publicación, pero va a ser Mm. mucho más difícil para vos de poder leer, ¿no? Como Sí, una, no es lo mismo leer un paper que igual una voy a tesis. seguir buscando, pero era como para hacerme una idea, ¿no? Sí, Como, sí. Mira, sí, Digo es que hay digo por técnicas. vos, por el tema de, claro, de leer una tesis versus leer obvio. un artículo. La idea un poco es que dar un contexto, un ejemplo de uso de la técnica, por ejemplo, decir, no sé, a ver, una técnica que sea Como decir, en esta investigación se usó para este fin, claro, como, exacto. Claro, mostrar entonces, a veces las preguntas del resto del curso van hacia esa parte de la presentación, a veces van hacia la técnica en sí, eh, pero más que nada la idea es mostrar un ejemplo en concreto en el que se haya usado. Entonces, obviamente uno Sí. pone una figura que represente esa parte, ese mensaje, decir, bueno, por ejemplo, en este paper que estaban trabajando en, no sé, el desarrollo de vacunas, utilizaron este método de ensamblaje combinatorial de fragmentos y fue muy interesante porque esta técnica les permitió hacer esto que de otra manera sería muy difícil o algo así. Es un Sí, yo poco... creo que hay técnicas en que va a ser más fácil meterse de lleno simplemente en lo experimental y otras técnicas que va a bastar simplemente demostrar que ustedes saben contextualizar la técnica y decir por qué se utilizó en ese artículo en particular. ya. Eso. Hay ¿Alguna otra otra, pregunta? hay otra pregunta. Preguntan si hay que mandar el PPT del seminario a alguien. No, Sí, o o sea, sea, no, sí. Responde tú al final. tu presentación, dale. No, no, quizá el PPT no hay que mandarlo el día antes de la presentación. Lo importante es que el PPT quede disponible para todos, por lo menos o sea, antes de que termine el curso tenemos que tener el PPT de todos ustedes. Entonces, cuando terminen las presentaciones, probablemente nosotros les vamos a pedir que suban el PPT a una carpeta, porque en el futuro les puede servir para ustedes para su examen de grado, o si ustedes quieren recurrir a estos recursos, pero no les vamos a pedir el PPT días antes de la presentación. Sí, lo otro también cuando mencionaba lo de las referencias, hay que indicar desde dónde salieron desde dónde hicieron la presentación. Porque, por ejemplo, hay temas que son, mucho más enfocados, como lo de lo de la primera semana, que son más restringidos, y hay otros temas que son muy extensos, que uno podría buscar información en un montón de lugares, desde un libro de texto de estudio hasta papers, hasta internet, pero lo importante es que ustedes digan de dónde salió la información. En caso de que si hay un error, uno pueda recurrir a las fuentes. Y esto tiene que ver de nuevo con las habilidades de escritura y de cómo compartir información. Muchas veces se van a encontrar en la situación donde ustedes van a estar escribiendo de un tema y se van a dar cuenta que hay cosas que uno necesita tener una referencia para decirlo, porque si uno envía un paper diciendo, no sé, por ejemplo, puedo estar estudiando eh, la proteína X en una vía y, no sé, en la introducción dije, estas proteínas X solo existen en células animales, y a lo mejor ninguna referencia y un reviewer va a agarrar eso y va a decir, ¿de dónde usted sacó que solo existen acá? Entonces, tener siempre las referencias a mano
y mostrarlas es un ejercicio que es bastante común, y que también permite uno generar un balance entre qué información venía de antes y existía, y qué información están proporcionando ustedes en sus trabajos. Obviamente esto es un proceso de revisión, no hay una parte de trabajo de ustedes, pero después cuando tengan que presentar a futuro, siempre tener en cuenta las referencias es muy, muy importante. De hecho, casi como que cada frase o cada idea que uno pone en la introducción está asociado a referencias que la persona que está leyendo puede ir para atrás y decir, a ver esto de dónde salió, y encontrar, o un review o algo en particular, ¿no? Y en particular de referencia, yo creo que se va a preferir, obviamente, fuentes primarias, ya que, fíjense, si es que llegan a sacar algo de una página y no de un paper, de un review o de un libro, fíjense que si no es contenido original en esa página, al menos esté referenciado a una fuente primaria y vayan a la fuente primaria. Es lo más recomendable. Sí, con respecto a eso, aprovechar porque muchos citaron en el semestre pasado para RT-PCR, páginas como Termo y esas cosas, tienen que fijarse bien, si bien le pedimos a APA también tiene normas donde indica cómo citar las páginas web, y sobre todo para el informe, porque esto tiene también puntaje, tienen que poner la fecha en que se actualizó, el día que ustedes ingresaron, porque donde esas páginas están constantemente cambiando su contenido, no es lo mismo haberla citado en 2006 que ahora en el 2021, no es la misma información, sí que tienen que tener eso en consideración. Y Claro, lo otro un punto. es, el año pasado muchos no sabían cómo referenciar, nosotros lo que hicimos, pero al final del semestre fue mandarles Soterobit, que es una aplicación que no necesita que ustedes la instalen en el PC, sino que ingresan directo desde la web. No sé si prefieren que también se los mandemos o todos ya tienen como un programa para referenciar Mendeley o lo que sea. Porque también se las podemos subir a Canvas. Eso. Yo creo que de todas maneras subamos las mejores. Frente a la duda. ¿Alguna pregunta más del seminario? Mira, alguien me está preguntando las diapositivas para fundamento. Creo que pusimos una diapositiva para fundamento. De todas maneras, la presentación la vamos a subir a Canvas, así que todo este material lo van a tener. Tanto la presentación como las ponderaciones que vamos a utilizar. Todo lo que tenga que ver respecto a esto va a estar en Canvas. Bueno, si no hay más preguntas, voy a continuar con las recomendaciones para la elaboración de informes de laboratorio. Ya, ¿qué es lo que recomendamos para el informe de laboratorio? Primero el formato. El formato va a ser formato digital. Van a tener que entregar un archivo PDF mediante la plataforma Canvas. Tamaño de hoja carta. El plazo va a ser, recuerden que ustedes van a estar trabajando en grupos de A3, entonces el informe se va a entregar una semana después del término de la sección práctica del último integrante del grupo. ¿Ya? Obviamente esto van a existir posibilidades de flexibilidad según las dificultades que nos vamos presentando en el práctico, pero a priori va a transcurrir, el plazo va a ser una semana después del tercer integrante de su grupo. El tipo de letra es Times New Roman o Arial, tamaño 10, interlineado 1,5, y el lenguaje formal en tiempo pasado. Hago énfasis en tiempo pasado precisamente para metodología, resultados y conclusiones. El informe va a tener un máximo de 10 hojas y se va a valorar que sea breve y conciso. Bueno, reitero de nuevo lo de una semana después de que el último integrante haya tenido el práctico. El contenido del informe debe ser el siguiente: una portada, una introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Respecto a la portada, simplemente esperamos que ustedes pongan el nombre del práctico, los integrantes de su grupo, el nombre del profesor y la fecha de entrega. Respecto a la introducción, la presentación debe ser clara, breve, precisa, o sea, debe haber una presentación clara, precisa de los temas. Deben estar indicados las razones que motivan a realizar el práctico, la importancia del tema, las preguntas de investigación y las técnicas empleadas.
no se deben incluir resultados ni conclusiones, y deben plantear los antecedentes bibliográficos y marco teórico que permita comprender el trabajo realizado. Además, se va a hacer especial énfasis en el uso correcto de la referencia bibliográfica. Ya llegando a referencia vamos a especificar, pero les adelanto que básicamente vamos a pedirle que usen APA. La introducción debe tener... Dime. Ariel, con respecto a eso mismo, pero involucra más bien el contenido de la introducción. El año pasado nos pasó que muchos alumnos copiaban textual o traducían lo que querían colocar en la introducción. Eso no se permite. Ustedes tienen que, o parafrasear, no sé, pero no pueden traducir algo que leyeron en un paper y pegarlo en su introducción. Eso no es referenciar algo. Para que tengan eso en consideración. Que nos pasó más de una vez. Y nosotros revisamos lo que ustedes nos referencian, así que nos vamos a dar cuenta si lo hacen. Pero más allá no es correcto, para que tengan en cuenta eso. Ok. Respecto a objetivos, les pedimos que ustedes indiquen tanto el objetivo general de la experiencia práctica como los específicos. En el objetivo general, esperamos que se indique lo que se pretende lograr a modo general con la realización de la experiencia práctica, y este debe ser único y enunciar de forma sucinta la meta a alcanzar. Por otro lado, en cuanto a los objetivos específicos, se relacionan con el objetivo general, obviamente, ya que detallan los pasos necesarios para su realización, y estos, al contrario del objetivo general, no son únicos, ya que en ellos se plantea lo que se quiere lograr paso a paso durante la actividad práctica. Aquí les esperamos de que sean máximo media página. Creo que la parte de objetivos tratamos de hacer énfasis porque va a ser súper importante para si ustedes se dedican sobre todo a la parte de academia en el futuro, porque es súper claro escribir un buen objetivo general para que los objetivos específicos salgan básicamente solos del enunciado que ustedes pongan en el objetivo general. ¿Ya? Respecto a material... Dime. ¿Puedo reforzar con algo de que recuerden porque esto lo van a ver, como decía Ariel, si se dedican a trabajar en la academia y después tienen que escribir proyectos y proyectos de tesis, proyectos Fondesit, proyectos de... se evalúan los objetivos de manera específica y la manera de escribir los objetivos es pensando justamente en cuál es el objetivo de lo que quiero lograr y no las tareas. O sea, no decir, bueno, quiero hacer un PCR, porque el PCR ustedes lo quieren hacer para abordar un objetivo. Ustedes tienen un objetivo detrás del PCR. Con el PCR quieren ver, no sé, si existe este gen o no existe este gen, o si está presente este agente infeccioso en el aire o no. Ese es el objetivo. El PCR es una tarea, es una metodología que ustedes van a ver que después, justo como venía acá, como mostraba Ariel, en los proyectos también después uno describe la metodología. Bueno, ese objetivo lo voy a abordar así, voy a hacer un PCR, voy a agarrar las pipetas, todo eso es una acción. Y eso es muy importante que lo tengan en claro porque es donde más siempre confusión hay en los informes, en los objetivos, y después, ¿por qué uno tiene objetivos? Porque después uno va a tener conclusiones que tienen que estar acorde a los objetivos, que bueno, pero ahí no me quiero meter porque Ariel lo va a seguir contando, pero sí hacer hincapié que los objetivos es una parte muy importante de los informes. Respecto a materiales y métodos, en el informe les pedimos que deben describir la estrategia que se usó para lograr cada objetivo específico. Por eso es importante que tengan claro cada objetivo específico del práctico. El contenido de esta sección debe permitir a otro usuario, con capacidades técnicas en el área, replicar los experimentos realizados. Además, deben evitar describir en detalle los protocolos que ya han sido descritos anteriormente, o que se encuentran textualmente, por ejemplo, en el manual o las guías que les vamos a entregar. Si es que ustedes deciden citar esos manuales o esas guías, deben ser obviamente correctamente citados. Y los contenidos recomendados dentro de material y método son, por ejemplo, la estrategia experimental y descripción lógica del procedimiento que hicieron ustedes. Si es que existen referencias de los métodos utilizados, los cuales, por ejemplo, pueden ser las guías de práctico de curso. Una descripción detallada de modificaciones de los protocolos utilizados, ya que ustedes van a ver que
por contingencia o por lo que esté ocurriendo con ustedes durante el práctico, probablemente tengan que hacer algunos cambios. Si es que usaron fórmulas y descripción de los equipos y los reactivos. Respecto ya a la sección resultados, tanto resultados y discusión suelen ser de las partes que a mayor ponderación se le dan los informes. Entonces, en resultados, ¿qué es lo que esperamos? Deben ser presentados en función a los objetivos y los materiales y métodos anteriormente descritos, debe haber una secuencia lógica, debe haber un reporte claro e imparcial de los datos, al contrario de la discusión, los resultados se describen objetivamente, y estos datos obviamente deben ser debidamente procesados. Las figuras y tablas deben ser informativas por sí solas, en donde el texto debiera ser más bien un apoyo narrativo, no más. Como les dije anteriormente, la descripción de resultados debe ser objetiva, ya que el análisis de esto corresponde a la discusión, y creo que es obvio decirlo, pero eviten la manipulación de las imágenes, y si hay manipulación, si es necesario, aclarar las modificaciones que hicieron y los software utilizados. En la presentación voy a dejar un link, que es una buena guía de apoyo para hacer buenas figuras y tablas, por si necesitan ayuda con eso. Respecto a la discusión, como les dije, es otra de las secciones más importantes del informe, y en las que igual, o sea, si bien vamos a revisar todo por igual, vamos a hacer especial énfasis, sobre todo en la ponderación de estas dos partes. En discusión, nosotros esperamos que deben interpretarse los resultados obtenidos, requiere tomar una posición crítica frente a los datos y ejercicio de pensamiento crítico, deben relacionar los resultados del práctico con la teoría y el estado del arte, y a diferencia de la sección anterior, es predominantemente argumentativa. Ustedes deben decir por qué el por qué o por qué piensan que sucedieron los resultados. Dentro de esta sección, lo que nosotros recomendamos es que estén comparación entre resultados esperados y resultados obtenidos, que haya un análisis crítico del error experimental. Ojalá que no sean del tipo no fallamos porque nos faltó enzima, sino más bien... Fernán, ¿quiere decir algo? Hay una pregunta y una mano levantada de Vania. Sí, quería saber si en la parte de materiales y métodos, cuando se hace como bueno, el experimento como tal, se puede poner como un diagrama de flujo o un párrafo nomás. En materiales y métodos se puede poner un diagrama de flujo. ¿Sí? Sí. ¿Escucha? Ya. Yo creo que no hay ningún problema. Sobre todo, de hecho, sobre todo para la presentación, es lo que se recomienda. Ojalá que sea lo más visual Ya, posible. ¿y en el informe se hace como un párrafo o también sirve diagrama? Ahí tengo dudas, prefiero preguntarle al... Yo creo que párrafo. Sí. Porque... Ya, perfecto. O sea, si quieren apoyarlo con una imagen, puede ser, pero tiene que ir sí o sí el párrafo. Perfecto, gracias. Siempre piensen que materiales y métodos, piénsenlo desde la perspectiva, haciendo un esfuerzo de hacerlo desde la perspectiva de que alguien más pueda replicar lo que ustedes hicieron. En el contexto del curso, obviamente van a ser aquellas cosas que fueron cruciales que entre ustedes se comunicaron para decir, sabes que si no lo pones así, se evapora la reacción y no funciona, entonces trata de poner bien esto porque tal cosa. Todo eso es parte de materiales y métodos. Que a futuro se van a dar cuenta que es un punto crucial en los artículos. Antes no se le prestaba menos atención, hoy en día se le presta mucha más atención, y de hecho están surgiendo nuevas plataformas que desacoplan el paper de los materiales y los métodos. Por ejemplo, hay iniciativas como protocols.io o PLOS, que están publicando protocolos o bioprotocols. ¿Cuál es la idea? Que la gente escriba un paper y después, si se dieron cuenta que había un error en los protocolos, lo puedan ir mejorando y adaptando. ¿Por qué pasa eso? Porque uno escribe materiales y métodos de una forma que piensa que está completo, hasta que alguien te escribe y te dice, no entendí esta parte, porque no me pusiste la secuencia, o no me pusiste el volumen, y es muy común. Entonces, los materiales y métodos es una parte crucial, bueno, todo es crucial en un artículo, pero, o en un reporte, pero es muy importante. Es muy importante porque es de donde la gente se va a agarrar para reproducir lo que ustedes han hecho. Entonces hay que prestarle... Gracias. Hay otra pregunta de Martín, que decía
volver un segundo a la diapo anterior. Fue a las 2:29, o sea, hace 4 minutos, no sé. Sí, no se preocupen, ya lo resolví. Ah, ok. Ok. Y después hay una que dice con manipulación de imagen se refiere a usar un programa como Fiji o algo así. No, estamos hablando de manipulación malintencionada, de ocultar datos o mostrar mejor los datos sin ocultando información. Obviamente pueden hacer modificaciones de, no sé, contraste de la foto, pero siempre especificando cuál fue el software y qué modificaciones hicieron. ¿Hay más preguntas para eso? No. Ya. Bueno, estábamos hablando de la discusión y del contenido recomendado. Decía que esperamos comparación entre resultados esperados y resultados obtenidos, análisis del error experimental, donde le hacía especial énfasis en no decir nosotros pensamos que esto falló porque estaba mal a la enzima, cosas así, sino ir un poco más allá que eso. Fundamentación teórica de los resultados, relación con los objetivos del experimento, limitaciones de la estrategia experimental, las proyecciones de los resultados y propuestas, por ejemplo, para mejorar los resultados obtenidos. Ese es el tipo de discusión que nosotros esperamos en esta sección. Finalmente, en conclusiones, esperamos un máximo de media página porque lo que queremos acá es que ustedes expresen los hechos principales que fueron obtenidos y comprendidos durante este trabajo y obviamente tener directa relación con los objetivos que ustedes enunciaron en objetivos. Y deben ser claras, breves y concisas. No son, al contrario de discusión donde uno se puede explayar mucho más, las conclusiones suelen ser frases que resumen los principales logros de su trabajo. Finalmente, como dijimos anteriormente, las referencias deben estar en la norma APA. Acá hay algunos ejemplos y pueden utilizar prácticamente cualquier aplicación que exporte su referencia en este formato. Hay muchas. Vamos a tratar de subir algo a Canvas para la gente que necesita ayuda o que nunca ha utilizado uno de estos programas. Así que no se preocupen. Pero eso más que nada, las referencias deben estar en el texto y también al final del informe, ordenadas alfabéticamente. Y bueno, pongo acá las ponderaciones, como les dije anteriormente, vamos a hacer especial énfasis tanto en resultados como en discusión, que son prácticamente el 50% del informe, y tanto las rúbricas como estas ponderaciones también vamos a subir a Canvas, así que no se preocupen de eso. ¿Preguntas respecto a los informes de laboratorio antes de pasar a la siguiente sección? Voy a ver. Alguien preguntó cómo punteo, pero no me acuerdo en qué parte. Creo que en las conclusiones, pero Yo creo que si las tal vez conclusiones. Ricardo puede explicar Sí, tu pregunta. sí, respecto a las conclusiones, sí es como un párrafo completo diciendo como frases concisas de cada objetivo realizado, o sea, la conclusión de él, o un punteo como de cada objetivo. Yo creo que como ustedes encuentren, recomiendo que sea un punteo que haga especial relación con los objetivos específicos. Es como la forma más fácil de organizarla. Ya, Y si perfecto. no, no. Sí. ¿Alguien más? Ah. Ya. Si no hay más preguntas, pasamos a la última sección, que son las recomendaciones para presentar los resultados de los prácticos. Recuerden que tanto el informe como los prácticos, la presentación de los resultados de los prácticos van a ser grupales. ¿Ya? Los informes se entregan una semana después del último integrante y la presentación de resultados están indicadas en el programa del curso. Ya, si no hay más preguntas, voy a pasar a esta sección. Respecto a la presentación de resultados de los prácticos, el contenido de la presentación va a ser objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. La duración máxima de la presentación son 15 minutos de exposición y 5 minutos de pregunta. ¿Ya? Primero, en los objetivos, lo que esperamos es básicamente la misma distinción que hicimos entre objetivo general y específico de la sección anterior. Algunos ejemplos de un objetivo general son, por ejemplo, algo amplio del orden de identificar organismos genéticamente modificados mediante amplificación isotérmica mediada por loop.
Mientras que un objetivo específico podría ser obtener ADN del organismo a analizar y es que este ácido nucleico esté libre de impurezas. Aquí esperamos máximo una diapositiva, son objetivos concretos, cortos. Respecto a metodología, lo principal es que queden claros los principales pasos realizados que permitieron a ustedes realizar la experiencia práctica. Acá, en contraste al informe, si bien les decimos que por las razones que dio Fernán, que estén escritos, obviamente un esquema siempre puede ayudar a entender mejor, pero en el informe es preferiblemente escrito. En una presentación se valorará que se realice un esquema de los pasos realizados, es mucho más fácil para ustedes también. Así pueden ir contando una historia secuencial. Por otro lado, también se debe resaltar aquellos pasos que presentaron complicaciones y cómo estas fueron solucionadas. Ustedes deben mencionar cualquier modificación que ustedes realizaron al protocolo original sugerido. Esta sección debe extenderse máximo en 2 diapositivas. Respecto a resultados, los resultados deben ser presentados preferentemente en figuras, de lo contrario, justificar si es que utilizan otra estrategia. Obviamente que sea en pos de entregar mejor la información. Consideran que tendrán triplicados de los resultados, por lo que se espera que sean capaces de mostrar una imagen representativa que englobe los resultados que obtuvieron los 3 integrantes del grupo, siempre y cuando estos se puedan comparar. Obviamente no van a englobar un resultado de una experiencia que no resultó, y esto es una ventaja a la hora de que ustedes 3 vayan a realizar en triplicado estos experimentos, que van a tener mucho más material de discusión y menos posibilidad de fallar. Por otro lado, deben presentarse en el orden lógico, según la metodología expuesta anteriormente. Esta sección, al igual que en el informe, va a ser una de las que más vamos a fijarnos nosotros en que esté bien expuesta y va a estar especialmente importante a la hora de la ponderación de su nota. Por otro lado, en la discusión se espera una interpretación del resultado obtenido en el práctico. Las preguntas que nosotros esperamos que ustedes respondan son preguntas como ¿por qué se obtuvo este resultado? ¿Qué se debería hacer para mejorar o optimizar el resultado obtenido? ¿Hubo correlación entre los resultados de los integrantes del grupo? Si no, ¿por qué? Deben poner especial énfasis en cómo se solucionaron los problemas, desde la primera persona que realizó el práctico hasta la última. ¿Alguna pregunta? Preguntan si hay que tener un cuaderno de laboratorio que se vaya a revisar. Según yo no. Confírmame, Fernán. Lo que vamos a revisar va a ser precisamente esta presentación y el informe de laboratorio. Ese va a ser su cuaderno de laboratorio. Sí. O sea, no estaría mal que lo tengan, pero no porque se los vayan a revisar, sino tenerlo porque para ir aprendiendo, porque cuando ustedes entren a un lab, si es que no están en uno, van a tener un cuaderno, entonces mejor que empiecen desde ya a saber que hay que tener ese orden, pero no porque se los vayan a revisar, sino que porque tenemos que tener un orden. Sí, y recuerden que como va a pasar tiempo entre el último integrante, o sea, el primero y el último integrante, lo ideal es que tengan todas las anotaciones para que cuando hagan el informe entre grupos. Hay cosas que se olviden fácilmente, sobre todo las modificaciones pequeñas que ustedes hacen en el protocolo. Y sobre todo también porque ustedes, aunque estén en, no sé, en su casa haciéndolo, no pueden estar como anotando en el computador mientras hacen el práctico, entonces mejor que tengan un cuaderno para anotar con lápiz y papel y después si quieren lo pasan a digital. Sí. Sigamos. En conclusiones, lo que esperamos es que se haga especial énfasis nuevamente en los principales hitos que fueron obtenidos y comprendidos durante la experiencia práctica. Estos deben ser breves y concisos, y si estima necesario, se pueden hacer proyecciones de lo aprendido. O sea, si son técnicas o si son objetivos de una técnica, las proyecciones hacen referencia a qué se puede hacer con esto, a cómo se puede mejorar, a qué es lo que ustedes harían con este tipo de conocimiento que ustedes adquirieron. El contenido máximo es una diapositiva, y como les dije anteriormente, todas las rúbricas con las que se evaluarán las presentaciones estarán disponibles en Canvas, ¿ya? Por si hay alguna duda respecto a eso. Creo que no hay más, así que abro tiempo a preguntas. No sé quién tiene preguntas.
Preguntan si, ¿me escuchan, cierto? Así. Preguntan si la parte de la metodología la acomoda BioRender para la presentación de laboratorios. Obvio que sí, o sea, cualquier aplicación que a ustedes les permita hacer un esquema que nos deje a nosotros claro cuál fue la metodología a seguir, perfecto. No creo que haya limitaciones en eso. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una duda, pero es de nuevo cerca del seminario. Dime. No te preocupes, sí. Para eso estamos. El tema de las diapositivas que tiene cada parte, ¿es como estricto para que se siga así o igual podemos usar criterios como si queremos poner una diapo más porque mostramos una foto y no hablamos tanto en esa diapo? Mira, yo preferiría, y yo creo que el equipo comparte eso, de que se adecuaran a los máximos de la presentación. Por una cosa de que también van a tener que adecuarse en el futuro a esa estructura rígida de presentación de resultados. Obviamente, si hay una justificación muy buena como para poner algo adicional, creo que sí, pero a priori no. Ok, gracias. Sí, concuerdo. También se pueden usar animaciones o, digamos, partes que aparezcan en la diapositiva. Eso, bueno, después digo algo respecto a eso, un paréntesis después. Pero lo importante de mantener los límites tiene que ver con que es algo que también se van a encontrar mucho a futuro. Hay cosas donde le van a decir, describa lo que usted quiera hacer en 200 palabras o en 1000 caracteres y el sistema te patea si no escribís dentro de esos 1000 caracteres y así es. Entonces es un muy buen ejercicio tratar de, como veían en los objetivos del curso de aprendizaje, estaba la palabra síntesis. Y la síntesis es muy importante y generalmente se da justamente por este tipo de limitaciones, pero también en la vida real cuando estén presentando. Cuando estén presentando, ya sea generalmente en tiempo, que uno dice, bueno, más o menos para sentirme cómodo, cómoda, voy a hablar, voy a tener una diapositiva por minuto o algo así, o una diapositiva por 1 minuto y medio, cosa que pueda hablar tranquilo y no esté pasando rápido y que no me pille en un momento y tenga que, me digan, le queda 2 minutos y tengo que pasar 10 diapositivas rápido y saltar al final y de quedar con un mensaje medio corto. Entonces, todo esto que tiene que ver con estas restricciones apunta a eso, no es que se nos ocurra que tiene que ser así porque sí. Y el paréntesis era, sí, cuando usen animaciones y después suban la presentación como PDF, recuerden exportarla respetando las animaciones, que no quede la diapositiva como todo tapado y no se vea la primera, sino que la haga como en desglose. Eso. Sí, hacer énfasis en lo que decía Fernán recién también, que no es solamente porque nosotros queramos ponerle restricciones, sino es una ayuda a ustedes y también una ayuda a mantener un orden durante las presentaciones, porque recuerden que si ustedes se pasan en tiempo van a estar perjudicando el tiempo como de las otras presentaciones también. Entonces es más que nada por eso que vamos a ser un poco estrictos con esas cosas. ¿Marta? Sí, que yo creo que ahí lo que tal vez les puede ayudar es que algo que igual se hace cuando uno presenta en el laboratorio o algo así, es dejar como diapos después de que terminaron, por si les preguntan y ustedes creen que hay una imagen que les ayude más para responder, y ahí tener como diapos extra después de que ya terminaste de presentar. Porque es igual, puede ser que tengan una imagen mejor o una imagen extra, y entonces poner esas diapos después, para cuando sea las 5 minutos de pregunta. Sí. No sé si alguien más tiene una pregunta. No sé también, Fernán, si... dime. Sí, lo que pasa es que no entiendo cuál sería la diferencia entre los seminarios y o sea, los tiempos de seminario y los tiempos de presentaciones. ¿Van a ser compartidos en el fondo? ¿Hay días que los seminarios van a hacer presentaciones o no me queda claro eso? No, ¿Se o sea, escucha? sí. Sí. Fernán, ¿respondes tú? No, iba a preguntar, no entendí cuál era si los seminarios versus las presentaciones grupales. No entendí la pregunta, perdón. Que en el fondo, en términos de calendario, las presentaciones después de qué van a hacer, o sea, cada cuánto tiempo van a hacer. Porque tengo entendido que los seminarios son distintos a las presentaciones de resultados del práctico. Entonces,
Sí, si ven en el calendario, las presentaciones vienen después de las secciones de laboratorio, porque se espera que elaboren el informe y hagan presentación de los resultados de esa sección de esa sección de laboratorio. Perdón, no está especificado, dice presentaciones nada más en el calendario. Esas presentaciones son, por ejemplo, la primera va a ser el trabajo de RT-PCR, después va a ser de presentaciones de LAMP, y después van a ser las presentaciones de cinética enzimática, y son 6 días en total porque partimos las presentaciones en 2, ¿se entiende? Pues son un montón de presentaciones. Ya. Eso, O sea que todos los grupos van a hacer una presentación de cada práctico. sí, exacto. Ya, perfecto. Eso era. Ahí yo tengo una pregunta respecto como a esa metodología también de las presentaciones. Siendo que son 2 días, la idea es un poco que todos los grupos lleguen listos para presentar el primer día y por sorteo serían las presentaciones, ¿o no? No lo había pensado con respecto al sorteo, no. Lo que podemos hacer es que partan, más que sortear, no sé qué piensa el resto Es que creo que el año pasado les pusimos número a los grupos, entonces íbamos por números. Ya. Claro, Y por si eso había- decía, si sortear o hacer como 1 al 8 y después del 9 al 15 o 16 y a la otra invertir y así. Sí, Porque, Yo eso. creo que, yo creo que es mejor así. O sea, poner números fijos e ir invirtiéndolo. Sí. sí, Ya. pues no tiene ningún sentido estresarlo al grupo decirles, hoy les podría haber tocado, pero no, les toca a la siguiente. Sí. Estresarlo porque igual van a tener que estudiárselo para la... No es como que, listo, ya lo tengo todo preparado para hoy, ahora toda esta semana no voy a hacer nada hasta la próxima fecha, no. Van a tener doble ansiedad, entonces no es la idea. Y estaban así porque el año pasado lo que hacíamos era que el curso estaba partido en 2, entonces mientras algunas personas hacían RT, las otras personas hacían LAMP. Entonces no teníamos ese problema. Pero sí, yo creo que eso va a ser mejor. 1 al 8, 9 al 15 o al 16 y después invertido. Pero van a saber qué fecha les toca. Sí. Hay otra pregunta que es ¿cuándo mandan los grupos de los prácticos? Todas las personas que están acá respondieron ya a la encuesta. Si no, insten a sus compañeros porque no vamos a poder armar los grupos si nos falta alguien, obviamente. Los grupos van a ser armados en cuanto a afinidad, logística para la entrega de las cajas, así que tenemos que esperar todavía eso. Pero o sea, evidentemente van a estar la próxima semana. Tienen que estar. Yo quería hacer énfasis igual en que se den cuenta en el calendario que las presentaciones de los prácticos son a la sesión siguiente del último estudiante. O sea, si el último estudiante, el tercer alumno, o sea, del grupo, hizo su lab un viernes, el miércoles ya tienen que presentar, o sea, van a tener menos de una semana. Entonces tienen que, ustedes ya desde que lo hizo el primero de su grupo, desde ahí ya empezar a preparar la presentación, para que no estén cortos en el tiempo. ¿No hay más preguntas? Fernando, no sé si tienes que avisar algo más respecto al curso. Estoy abierto. Sí, que todavía estoy gestionando la posibilidad de los prácticos presenciales. Todavía lo estoy gestionando porque no, como les contaba la otra vez, no hay espacio en los laboratorios. Entonces, lo que estamos evaluando es una posibilidad de que si las cajas están armadas para hacer los prácticos en la casa, no debería haber ningún impedimento de poder usar las cajas en una sala de clase normal, que nos permitiera mantener el distanciamiento y poder hacer el práctico. Pero todavía no hay ninguna decisión al respecto, así que prefiero seguir con que pensemos que el curso sigue remoto totalmente como está en el programa. Pero sí seguimos trabajando para ver si podemos encontrar salas y poder, para quienes eligieron presencial, que puedan tenerlo presencial, y de poderse hacer, nuestra postura es que quienes pusieron que les es indiferente, que también lo puedan hacer presencial, porque nos ayudaría un montón con la logística y tendríamos mucho menos personas que hay que enviarles las cajas a la casa.
que eso es un trabajo gigantesco que cae sobre, bueno, no solo sobre el equipo docente, sino también sobre la gente que trabaja en docencia, y que no es la idea. Así que le vamos a comunicar con tiempo cuáles son las posibilidades reales de poder hacer eso, pero seguimos dándole vueltas. ¿Hay preguntas o...? Ah, no, es la Marta. Sí, la Marta respondió ya. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, cualquier duda respecto a los seminarios, si necesitan ayuda, obviamente nos pueden escribir a los ayudantes, o por Canvas, y ahí les respondemos. No veo ninguna más, veo comentarios. Piedad con los seminarios. Siempre tenemos piedad con los seminarios. Yo, perdón. Vamos a subir la rúbrica para que estén atentos a lo que esperamos del seminario. Pero sinceramente no... ¿Puedo Vania hacer quería una hacer pregunta eso. cortita? Sí. Que con respecto a eso de que ustedes van a dar el orden del 1, 2 y 3, quería saber si podrían tomar en cuenta las fechas en las que nos toca presentar, porque por ejemplo a una persona del grupo le podría tocar presentar el seminario la próxima semana y a la otra presentar el seminario 8, y que justo, no sé, en ese turno, por ejemplo, ya que a mí me toca presentar el seminario 8 un miércoles, no sé si, no me acuerdo si era miércoles o viernes, pero como que no me toque justo la clase como de esa misma semana hacer como ser el integrante 1, no sé, o el que corresponda a esa semana, no sé si me explico. Es que lamentablemente eso va determinado por su domicilio, no por si es que presentan o no. O sea, hay otra cosa más de peso que ustedes presenten seminario o no. Lamentablemente para ustedes, pero ojalá no les toque. Pero va a depender de a dónde hay que entregar la caja. Perfecto, y en ese caso, ¿el orden de estudiante 1, 2 y 3 va a ser siempre el mismo? ¿Por el orden? El El mismo, año si pasado está fue el mismo. determinado por logística, sí. Ya. A ver, todo se puede hacer, sí, se pueden hacer, cambios que sean digamos, por motivos que estén bien justificados del que sean. Hay motivos personales, etcétera, de gente que justo no puedo ese día porque tengo que hacer tal cosa que es muy importante, no puedo recibir la caja, podemos invertir con un estudiante, se puede hacer. Pero todos esos cambios es un trabajo extra para docencia, que es lo que estamos tratando Perfecto. de cuidar, porque el año pasado fue un montón de trabajo para la instructora, para algunos ayudantes y para la gente de docencia. Porque, piensen que son cajas que tienen que coordinar no solo con las empresas de transporte, sino también con las que van a regiones. Y realmente era así como ayudantes participando desde un auto, llevando una caja y participando en los seminarios. O sea, como decía Marta, no es porque no tengamos ganas de ayudar, es porque realmente las prioridades en la logística de repartición de cajas va lamentablemente a responder a las cosas más urgentes primero. Y eso tiene que ver Perfecto, gracias. con los domicilios. Gracias. Pero igual, o sea, si te toca un seminario, por ejemplo, un seminario un miércoles y recibir la caja el jueves para hacer el primer práctico el viernes, no veo muchos problemas. Tampoco se asusten que el práctico pueden leerlo el día anterior, lo que tienen que hacer, y van a estar bien el viernes para hacer el práctico. No, vamos a tener un práctico de pipeteo, por ejemplo, antes de cualquier cosa, van a hacer pipeteo. Entonces no piensen que porque, no sé, tienen un seminario el miércoles y el práctico el viernes,
va a ser un caos, no va a ser así. Si es que entendí bien tu pregunta. Sí, vale, muchas gracias. Ok. Hay una pregunta, Isabel. ¿Fernán? Sí, yo. Ah, Sí. eso. Es que respecto a eso, como lo de la logística de las cajas, o sea, no sé si se entiende bien como sacando conclusiones de lo que acaban de decir. Esto significa que si es que uno vive relativamente cerca de otro compañero, igual ustedes van a hacer la movida de las cajas, porque puede que en verdad, igual tal vez a mí me facilite como hacerles un poco la pega y como yo mover la caja en transporte como en el fondo porque se me queda cerca el compañero, como que siento que es Sí. como aprovecharme de ustedes, pedir que ustedes me transporten la caja. Sí, no, de hecho, la parte de estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3 se hacen entre ustedes. Ah, ya, perfecto. Eso. Sí. Sí, porque tratar de coordinar luego la caja a la siguiente persona, a la siguiente, ahí sí que la logística. De hecho, la repartición de cosas entre diferentes puntos en el espacio es un problema complejo en ciencia de la computación, histórico, que se ha tratado de solucionar de diferentes maneras porque es un problema logístico importante como de caso de estudio. Yo creo que la gente que estudia logística en ingeniería lo debe ver seguro. ¿Había otra pregunta? Fernán, sí, en el chat preguntaron justo lo que estábamos discutiendo un poco antes, que era si las presentaciones de los resultados del laboratorio presentan los 3 estudiantes o no. ¿Cómo? Ah, eh, el año pasado presentaban los 3, si mal no recuerdo. Ahí hay dos decisiones. Una que uno dice, bueno, optimizar, tener una buena presentación, y la otra que hay un proceso de formación detrás, entonces si presentan 3, es más parejo o se cumple, o también lleva a que las 3 personas se comprometan de igual manera con la presentación. Sí, preferimos, bueno, Marta dijo, sí, los 3 deben presentar, sí, preferimos que las tres personas presenten. Para repartir las cajas pueden usarnos. Sí, ahí, bueno, ahí ya entramos en otra logística, que ustedes están protegidos de toda esa información que tiene que ver con los métodos de facturación y de pago de gastos de fondos de docencia, donde pueden trabajar con algunas empresas y con otras no. Entonces eso está en manos de lo que prefiera docencia, porque si no después les rechazan los gastos. Pero lo vamos a tener en cuenta. De hecho, lo voy a copiar y se lo voy a enviar le voy a preguntar ya mismo a Paulina. O sea, ustedes darán la caja al alumno 1, después la retiran. No, después, claro, pasan a buscarla desde el alumno estudiante 3, de vuelta a casa central. Encargar un kit de PCR. Comentarios. Yo leo todo porque no sé. Hernán, ¿Ah? es que yo me acuerdo que el año pasado igual había un transporte que iba a buscar la caja del estudiante 1 y se la pasaba al estudiante 2, pero tal vez recuerdo mal. Sí, perdón. Hay una, un traspaso de caja, pero también teníamos traspaso de gente que nos decía, yo puedo llevar la caja o yo la puedo ir a buscar. Ok. Eso. Eso lo vamos a tener que ver con cada persona una vez que confirmemos que estamos solamente remoto, solamente presencial. Porque claro, ayuda, como decía Isabela, si yo le puedo llevar la caja, ¿para qué hacer venir un auto y que lo lleve a la próxima persona? ¿Verdad? Buen punto. Déjennos discutir ese punto para darles una respuesta en concreto de cómo se va a hacer. Pero primero queremos confirmar si vamos a tener lo de las salas, porque si tenemos lo de las salas nos evitamos toda esa discusión. Había otra pregunta, ¿no?
Hola, profe. Yo había levantado la mano, pero era porque se me cortó un poco el internet con esa última parte, como de cómo iba a ser la logística de mover la caja del alumno 1 al alumno 2. Pero ya entendí. Gracias. Ok. Sí, ojalá si pudiéramos tener presencial, sería, a todo esto, hasta ahora en la encuesta tenemos que la mayoría respondió presencial o, o que le es indiferente. Entonces, en base a eso nosotros nos empezamos a mover para ver si se puede hacer presencial. Nos ahorraríamos un montón de problemas. Otra cosa que nos ahorraría eso es que si ustedes tienen un problema, el año pasado era si perdíamos un reactivo, por ejemplo, algo se hacía mal, o no sé, oye, se abrió un tubo, o accidentes que pasan, se truncaba el práctico. Mientras que presencial hay otras chances de reponer las cosas, ¿no? Pero bueno, estamos en eso. Parece que no hay más preguntas. Paro la grabación. A mí me surgió una duda ahora, es que